Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su blog Mau RX. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, es el ultrasonido FAST. Muy bien, de manera inicial vamos a abordar este tema con dos casos clínicos. Yo les sugiero pongan pausa al video para que puedan leer las preguntas. Al término de la presentación vamos a presentar las respuestas correctas. Les pido me pongan en la cajita de los comentarios cuántas obtuvieron correctamente. Listo, y este es el segundo caso. Para que lo tengan por ahí a la mano, puedan contestarlo y al final vamos a revisar las respuestas. Bueno, el ultrasonido FAST se refiere a las siglas en inglés Focused Abdominal Sonography for Trauma. Este pues va a estar orientado para buscar trauma tóraco-abdominal con tuso penetrante, líquido libre, y se van a rastrear intencionadamente los espacios pericárdicos, pleurales, cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo y pélvico. En términos generales se va a asumir que el líquido libre que se pueda encontrar en el rastreo ultrasonográfico del FAST pues sea sangre, siempre y cuando sea en el contexto de un paciente con un traumatismo. Hay una variante que es el FAST-E o extendido, es en el cual se van a agregar la valoración de los campos pulmonares. La manera de prepararnos o preparar a nuestro paciente para el estudio será colocarlo en posición supina para poder observarlo, vigilarlo y darle un tratamiento. Además con una inclinación discreta de 15 a 30 grados, es decir que la cabeza del paciente terminará quedando más abajo que los pies. Esto va a aumentar la sensibilidad del estudio por la posibilidad de que si hay líquido libre, pues esta quede en cuadrantes superiores. El transductor que se recomienda se utilice es el microconvexo del cardíaco o uno de matriz curva, con un convexo para uso abdominal. En términos generales, anatómicamente se van a buscar 4 ventanas: la periepática o cuadrante superior derecho, la ventana subsifoidea o epigástrica, la ventana periesplénica y la ventana suprapúbica. En términos generales, el conocimiento y habilidades adicionales requeridas son la capacidad de reconocer el líquido libre, que es todo aquello que sea anecoico, y la comprensión de los sitios en los que puede acumularse este líquido libre en relación con las estructuras principales de cada una de estas ubicaciones. En algunos espacios en específico vamos a encontrar imágenes anecoicas, que no quiere decir que necesariamente sean líquido libre, como por ejemplo la vejiga, como por ejemplo la vesícula biliar. Para una adecuada evaluación del cuadrante superior derecho, el paciente idealmente, en los casos sobre todo en los que coopere, va a colocarse con la palma de su mano derecha sobre la cabeza, con el brazo en abducción. Esta maniobra va a ayudar a abrir los espacios intercostales a la derecha. De manera inicial se aborda el cuadrante superior derecho en una proyección longitudinal intercostal oblicua, y para poder lograr esto el transductor debe colocarse a lo largo de la línea medio axilar a nivel de la unión sifoesternal. El marcador del transductor es importante que esté siempre dirigido en sentido superior. Podemos observar aquí una representación artística de proyecciones ecográficas para esquematizar espacios, recesos y ocupación por material líquido. Este tipo de representaciones artísticas las vamos a estar observando durante el resto de este video para poder simular que hay un líquido libre. Adicional a ello vamos a presentar algunos clips en vivo sin representaciones para que podamos ver cómo se hiciera un rastreo del cuadrante superior y de cada una de las ventanas del ultrasonido FAST en condiciones normales. Aquí podemos identificar una proyección ecográfica del cuadrante superior derecho que incluye la mayor parte de la interfaz hepatorrenal. Podemos observar que en esta representación artística, en el espacio o en el receso hepatorrenal o espacio de Morrison, se observa una imagen anecoica, esto pues en relación y en el contexto de un paciente con trauma, a líquido libre en espacio de Morrison. Para obtener una imagen superior de este mismo cuadrante superior derecho, el transductor se va a deslizar en sentido superior uno o dos espacios intercostales hasta que la superficie superior del hígado, el diafragma y la parte inferior del hemitórax derecho puedan verse en la imagen.
En presencia de un pulmón con aireación normal, el diafragma va a ser hiperecoico y este va a crear un artefacto de imagen en espejo. La presencia de líquido en el espacio pleural elimina este artefacto y se observa anecoico. Aquí podemos identificar una proyección ecográfica del cuadrante superior derecho que incluye el hemitórax derecho, diafragma, hígado y parte superior del receso hepatorrenal. Igual se simula que hubiera líquido libre en el espacio pleural derecho. Para tener una posición longitudinal intercostal oblicua sobre la línea medio axilar derecha más inferior, va a deslizarse igual en sentido inferior el transductor, siempre con la marca dirigida en sentido cefálico para poder identificar el espacio de Morrison, riñón derecho, borde inferior del hígado. Y aquí podemos observar una proyección ecográfica del cuadrante superior derecho que incluye el borde inferior del hígado y la parte inferior de la interfaz hepatorrenal, en la cual podemos simular en esta representación artística la presencia de líquido. Y aquí podemos observar un clip en el cual se incluyen el rastreo del cuadrante superior derecho en posiciones superior, media e inferior para poder observar todos los componentes que se pueden identificar en este cuadrante superior derecho a la hora de realizar un rastreo FAST. Cambiando de cuadrante, yendo al cuadrante superior izquierdo, aquí para poder realizar una exploración correcta, vamos a colocar al paciente con la palma de su mano izquierda sobre la cabeza, con el brazo en abducción, esto para ayudar a abrir los espacios intercostales a la izquierda. El transductor debe colocarse, como les comento, a lo largo de la línea axilar posterior, a diferencia del cuadrante superior derecho, que era la línea medio axilar, y se va a colocar uno o dos espacios por arriba del nivel de la unión sifoesternal con el marcador del transductor en sentido superior. Esto para crear una proyección longitudinal del cuadrante superior izquierdo, en el cual vamos a poder identificar el receso espleno-renal, el espacio subdiafragmático, el riñón izquierdo y el vaso. Podemos observar en esta representación esquemática de ultrasonido cómo se visualizaría el líquido periesplénico en este caso y en el receso espleno-renal. Deslizando un poco el transductor desde la posición inicial para la evaluación del cuadrante superior izquierdo, podemos obtener una vista superior en la cual podemos evaluar con más precisión el espacio pleural izquierdo para poder identificar si hay o no derrame pleural de este lado. Aquí tenemos una representación artística de una proyección longitudinal del cuadrante superior izquierdo que incluye hemitórax izquierdo, diafragma y vaso, en el cual pues se esquematiza cómo se vería en caso de que hubiera líquido libre o derrame pleural. En este clip de rastreo de cuadrante superior izquierdo podemos identificar una evaluación normal de este cuadrante desde la línea axilar posterior con el paciente en una posición adecuada. En el caso de la evaluación de las proyecciones suprapúbicas del abdomen y pelvis, dependiendo si es un paciente femenino o masculino, se van a obtener dos proyecciones en todos los casos, una longitudinal, una transversal. Para iniciar, vamos a hablar de la longitudinal. En esta, el transductor, en el caso de las pacientes femeninas, se va a colocar justo por encima de la sínfisis del pubis con el lado del marcador dirigido en sentido cefálico para obtener una proyección suprapúbica longitudinal que es sagital o parasagital de la pelvis femenina, en la cual vamos a poder identificar vejiga, recesos vesicouterinos, recto uterino y útero. Podemos observar en esta representación ecográfica del hueco pélvico de una paciente femenina, cómo se observa pues la vejiga urinaria, el útero y los recesos respectivos, vesicouterino y rectouterino, en el cual aquí se esquematiza líquido libre para poderlo identificar en el caso de que lo viésemos. Para poder obtener una proyección transversal de la pelvis femenina, desde la posición longitudinal va a girarse el transductor 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, de tal suerte que el marcador del transductor va a quedar dirigido a la derecha. Este va a estar colocado siempre por encima de la sínfisis del pubis y vamos a poder evaluar vejiga, recesos vesicouterinos y recto uterino, así como útero y línea endometrial. Aquí podemos identificar en esta proyección suprapúbica transversal de la pelvis femenina
cómo se esquematiza el líquido libre en caso de que lo hubiera en los diferentes espacios que podemos identificar en esta proyección. Para el caso de la pelvis masculina, la posición longitudinal va a ser exactamente igual que en la pelvis femenina, a diferencia de en la proyección en la femenina, pues aquí vamos a poder identificar vejiga, receso recto vesical, vesículas seminales y próstata. Podemos identificar en esta proyección suprapúbica longitudinal de la pelvis masculina cómo se encuentra la vejiga, la próstata, la vesícula seminal y hay líquido libre esquematizado en receso recto vesical. De la misma manera, para la obtención de una proyección transversal de la pelvis masculina, desde la posición longitudinal va a girarse el transductor 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, de tal modo que el marcador va a quedar dirigido a la derecha y este va a estar colocado siempre por encima de la sínfisis del pubis. Aquí vamos a poder identificar la vejiga, vesículas seminales y la porción superior de la próstata. Aquí tenemos dos clips de proyecciones longitudinal y transversal de pelvis femenina, en la cual podemos identificar todos los componentes que caracterizan esta ventana en este tipo de pacientes. Y acá tenemos dos proyecciones en clips de rastreos de hueco pélvico masculino en longitudinal y en transversal, en la cual podemos identificar todos los componentes de una pelvis masculina, como les había comentado. Esto pues en condiciones normales podemos identificar que aquí no se observa líquido libre en ninguno de los casos. Para la evaluación del corazón y espacio pericárdico va a necesitarse una proyección subsifoidea de 4 cámaras. Para poderla obtener tenemos que colocar al paciente con las rodillas flexionadas a 90 grados. Esto pues en el caso de que el paciente esté cooperador. Con las plantas de los pies sobre la cama y la musculatura abdominal relajada. Va a colocarse el transductor justo a la derecha de la línea media, de 2 a 4 centímetros por debajo del proceso sifoides, de modo que la cara del transductor no vaya a ejercer presión directas contra costillas o cartílagos costales. Posteriormente va a ejercerse presión directamente en sentido posterior y después con un movimiento arqueado va a aplanarse el transductor contra la pared abdominal dirigiendo el haz ecográfico hacia arriba y ligeramente hacia el hombro izquierdo. Deben buscarse una porción del hígado y las 4 cámaras cardíacas. Aquí podemos observar una proyección subsifoidea de 4 cámaras normal del corazón y el pericardio, en la cual pues, podemos identificar una porción también del hígado y el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo en este caso. Así es como se esquematiza si hubiera líquido libre, es decir, derrame pericárdico. La siguiente de las proyecciones es la proyección del eje largo paraesternal, en el cual podemos identificar el corazón y el pericardio y algunos otros componentes. Para poder conseguir esta posición va a colocarse el transductor justo a la izquierda del esternón en el tercer, cuarto o quinto espacio intercostal, aproximadamente en una línea imaginaria esquematizada en este diagrama donde se encuentra el paciente, de color rojo, que conecta el hombro derecho con el pezón izquierdo del paciente. Y vamos a identificar en lo más posterior del haz ecográfico el ventrículo izquierdo, el pericardio posterior, en un espacio intermedio la aurícula izquierda, la válvula mitral, la vía de entrada del ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica y la aorta ascendente. Y en una porción más anterior o proximal al transductor, el ventrículo derecho, el septum interventricular, el tracto de salida del ventrículo derecho y la aorta descendente en su porción torácica. Y aquí podemos observar un clip de una revisión ecográfica de 4 cámaras cardíacas y pericardio. Volviendo a la pregunta inicial de este video, la respuesta es eje largo paraesternal. Y la respuesta de la segunda pregunta es hepatorrenal. Coméntame por favor cómo te fue, qué respondiste, si todo estuvo bien, si mejoraste tus respuestas iniciales, si las cambiaste durante esta sesión y qué te ha parecido. Sin mucho más que añadir, les agradezco mucho su atención. Les pido que se suscriban en todas mis redes sociales, YouTube, Spotify, iVoox, Twitter, para poder seguir subiendo contenido de esa calidad. Espero les haya gustado y les sea de mucha utilidad. Muchas gracias, tengan muy buen día.